Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo del lugar del mundo que me estén mirando. Soy Cristian de Boom y en este video les voy a contar que creo que es uno de los videos más importantes que voy a tener en el canal. ¿Por qué motivo? Porque en esta ocasión les voy a hablar a esas personas que están pensando en ingresar en nuestra religión, en comenzar a cultuar, ya sea Umbanda, Quimbanda o comenzar dentro del Batuque de la Nación y no sabe cómo hacer, no sabe qué cosas tener en cuenta al momento de, de elegir un ilé, un templo, para poder efectivamente comenzar con su camino religioso. ¿Y por qué les digo que es el video, si no el más importante del canal? Porque dependiendo la decisión que uno tome y el camino que decida seguir una vez tomada la decisión, puede encauzar en lo que sería una experiencia más que satisfactoria dentro del camino religioso o puede desembocar o desencadenar una suerte de desgracias o de malas experiencias producto de esta decisión mal tomada por no tener en cuenta ciertas cosas que son importantes. Dentro del video también les voy a contar un poquito mi experiencia para que tengan en cuenta un montón de factores y qué es lo que yo tuve en cuenta antes de continuar mi camino religioso. Hoy en día hay muchas personas, muchos pais, sacerdotes, caciques o jefes de Quimbanda que manifiestan que antes de llegar a la meta, ¿sí? Antes de convertirse en caciques, antes de convertirse en jefes de Quimbanda o babalorillás o yalorillás, que serían los sacerdotes dentro de lo que es las naciones, digamos que frecuentaron o participaron dentro de distintas vacías. ¿A qué me refiero? Comienzo mi camino religioso en una vacía, un templo, ¿no? Una familia religiosa. Pasan ciertos inconvenientes, me voy de esa casa religiosa y posteriormente voy a otra. Tengo nuevamente inconvenientes en esa casa religiosa, salgo, busco otra. Hay personas que en un periodo corto de tiempo formaron parte de 3, 4 o inclusive más vacías. Ahora la pregunta respecto a esto, la primera en el caso de estas personas sería, porque posteriormente una vez que se van tratan de explicar que los errores eran de las jefaturas. Ahora, una persona que tuvo problemas en diferentes templos, en diferentes iles, llamamos 3, 4 o 5. Y todos diferentes, ni siquiera dentro de la misma vacía, del mismo árbol genealógico, vamos a llamarle, en lo que respecta a la familia religiosa. Y frecuenta distintas vacías de diferentes pais que no tienen nada que ver el uno con el otro. Ahí yo les pregunto, ¿el problema es de los jefes de esas casas o de la propia persona que cambió, ¿no? De esa manera tan abrupta tantas veces de ilé, de templo? Porque esa persona posteriormente después habla mal de cada uno de los jefes como que él o ella no son el problema y que el problema es el resto. Entonces, en primer lugar, estaría bueno que cada uno acepte su responsabilidad dentro de las decisiones que toma o de las acciones que toma en los diferentes templos a los que participo hoy y de los que obviamente no se logró adaptar y terminó yendo. Les voy a dar algunos tips que son importantes. No se los voy a dar en un orden específico porque todos en sí son importantes.
para que tengan en cuenta qué observar antes de decidir formar parte de una familia religiosa, de una casa religiosa, de un ilé. En primer lugar, y no quiere decir que este sea el más importante, sino que es uno de los tantos que son importantes, es la distancia. Porque cuanto más lejos o más incómodo sea llegar al ilé, más incómodo o, o más desgastante va a ser el ir a participar de las sesiones que se realicen o de las actividades que se realicen en esta casa. Entonces lo importante es, por una cuestión de comodidad, de tiempo y de facilidad, seleccionar un lugar que sea lo más cómodo en lo que respecta a viaje a cada uno de ustedes. En primer lugar, la comodidad para viajar o para llegar al templo, al ilé, a la casa. En segundo lugar, es recomendable, una vez que este lugar me es fácil de llegar, ya ir, bautizarme y comenzar el camino. No. Hay que frecuentar, lo más recomendable es que uno frecuente 2 o 3 veces una sesión de Kimbanda, 2 o 3 veces una sesión de Umbanda. Si es posible, algún batuque, si esa casa, digamos, hace nación y hace batuque, bueno, que presencien un batuque como es, para analizar algunos puntos como el que mencioné en el video anterior sobre si los Seyú o las bomballinas manosean a la gente, qué trato tienen ellos para con la gente del pueblo, qué trato hay entre ellos, como en primer lugar empezar a detectar si se activa alguna de las alarmas que yo les informé en videos anteriores y que les voy a seguir informando para que sepan detectar dónde es el lugar y dónde no. Entonces presencian tres quimbandas, 3 sesiones de umbanda de caboclo, algún batuque, y si se sienten cómodos con eso o cómodas con eso, pasan al siguiente nivel. El siguiente nivel ya respecta al trato que hay dentro de la familia, cómo es el ambiente entre los hermanos religiosos, cómo es el ambiente entre el pai y los hermanos y los hijos, digamos. ¿Por qué? Porque en las sesiones puede mostrar una cosa, pero después uno se da cuenta que hay competitividad entre los hermanos. El pai hace preferencia o la mai hace preferencia sobre algún hijo en particular, dejando rezagados al resto. ¿Qué tipo de actitud tiene el pai con sus hijas de religión o la mai con sus hijos de religión? Y también charlar un poco con ellos, cómo es el ambiente, más o menos cómo se desempeñan. Cuando digo en cómo se desempeñan, tanto en lo que respecta a las doctrinas, en lo que respecta a la compra de los materiales para poder hacer los rituales, en lo que respecta al cobro de mano de faca, si cobran o no los bautismos, por ejemplo. Los bautismos no se cobran absolutamente, no tienen que poner un solo peso partido al medio para que les bauticen. Entonces, si les quieren cobrar por un bautismo, ya sea de protección o un bautismo para iniciarse, no es ahí el lugar. Ya partamos de la base. Eh, digamos, si hay equidad en lo que se le cobra a los hijos o a las hijas, o hay preferencias, qué cultúan, porque hay veces que dentro de la quimbanda hacen el culto a Yu, pero hay gente que esto lo mezcla con el culto a Lucifer o a Satanás, y lo que conlleva a rituales donde se mezclan situaciones en las que se propensa a orgías, por ejemplo, a, a cosas que, como les digo, carecen de ética y de moral. Entonces, eso también tienen que tenerlo en cuenta.
Por otra parte, también, si bien todos los elementos que se utilizan para, eh, para hacer los rituales en los tiempos en que vivimos son caros, porque la verdad que son caros y cada vez están más caros, a eso hay que sumarle lo que son las manos de faca o cosas que cobran los PAI. Que hay una controversia porque dicen que la mano de faca no se cobra, y otras personas que dicen que el tiempo, el conocimiento, etcétera, etcétera, se cobra. Eh, yo particularmente la mano de faca la pagué siempre y no tengo objeción en eso, ¿sí? Quizás sí el cobro exagerado por las manos de faca, etcétera. No hablo de el cobro de la Y de faca, porque la Y es energía, energía positiva. Entonces, una cosa es pagar la mano de faca, pagarle al jefe, a la jefa, al babalorilla, para que haga el ritual, para que corte, que al fin y al cabo permite que cada uno de ustedes o cada una de ustedes avance dentro de la religión y pueda seguir evolucionando dentro del ambiente. Hay otras personas que cobran lo que es el AY de faca. La energía es energía, no se cobra, es un intercambio de energía entre la entidad y la persona. Entonces, partamos de la base de que hay que analizar también la plata que se pone, digamos. Una vez que se tiene en cuenta esto, como les digo, si en esa casa se cultúa, por ejemplo, en el culto de Yu, también le hacen el culto a Lucifer, con lo que corresponde a ese tipo de ritualísticas, cada uno está en la decisión de si quiere participar de eso o no. Yo no les voy a decir no lo hagan. Bueno, cada persona tiene libre elección y puede decidir si participa de eso o no. Tengan en cuenta que quienes participan de eso pactan con Lucifer, pactan con el diablo, etcétera, etcétera, lo que conlleva a que la energía que hay en esa casa religiosa obviamente sea mucho más oscura, esté mucho más contaminada, y obviamente si en la casa se trabaja con energías negativas, energías oscuras y demás, obviamente eso va a repercutir en la vida de los hijos o hijas de la casa. Sobre todo, aún más de los hijos e hijas que pactaron y que cultúan dentro de la casa también a Lucifer, etc. Por eso les digo, yo no les voy a decir que no lo hagan, pero ténganlo en cuenta. Eso también dentro de la elección de Lilia. Por otra parte, como les digo, lo importante es el ambiente, que les quede cómodo, eh, que, qué relación hay entre los hermanos, entre los hijos, con los pai, o con las mai, o entre los hermanos y hermanas, si hay, si colaboran, si hay unión, si hay un ambiente de armonía. Entonces ahí pueden más o menos comenzar a formar parte. En un principio, con un bautismo, se comienza como cambones, se empiezan a aprender, acceden a lo que son las doctrinas de la casa, y siempre el respeto al pai, el respeto a la mai, siempre tratando de llevar adelante lo que es los fundamentos de cada casa religiosa, no estar mezclando, siempre con el respeto. Si una persona está cultuando dentro de una vacía, no puede irse así porque se le antoja a una quimbanda temática, porque se le antojó, lo invitaron y va. No, hay un respeto a la casa, y obviamente al pai o la mai hay que de alguna forma pedirle licencia para poder ir, porque hay ciertas cosas que hay que hacer para proteger al hijo o a la hija que va a ir a ese lugar. Y obviamente, como les digo, analizar a cada una de las personas. Particularmente cuando yo comencé, fui a varios lugares a ver, los cuales los dos primeros fueron bastante incómodos de llegar.
Uno tenía 3 horas de viaje, el otro tenía 2 horas y media, hace 18 años atrás. El internet no estaba como hoy en día, no había tanta información, no estaban las cosas tan divulgadas. Y uno tenía que buscar como podía, preguntando o, como les digo, con un poco de suerte, tratar de encontrar algún aviso en el diario de algún templo. Y fui a un templo que estaba en el Palomar. A 2 cuadras de la estación, salías de la estación, caminaba 2 cuadras, de la mano izquierda había un garage donde hacían sesiones. Me acuerdo que esa vez ingreso al lugar, había un montón de asientos, yo me siento en el tercer asiento de la hilera del medio, hacia la derecha, digamos. Y ese día el jefe de la casa estaba haciendo una quimbanda, ¿no? Con sus hijos. Y llega el Eshurrey. Cuando llega el Eshurrey, bueno, llega un momento que empiezan a hacer limpiezas. Él se acerca, me defuma con el charuto, me empezó a descargar y me dice que yo tenía, digamos, un camino religioso que tenía que seguir. A lo que ya ahí se me despertaron un poquito las alarmas, porque, pero en el buen sentido, porque yo en realidad estaba buscando un camino religioso. Tranquilamente podría haber sido una persona de pueblo que me iba a descargar, iba a pedir algo y me iba, punto, sin buscar un camino religioso. Y el Eshurrey me dijo que tenía el camino religioso. Bueno, pero como que me quedaba incómodo, seguí buscando. Posteriormente había otro templo al que fui, que me quedaba, tenía que tomarme el tren en Constitución, y era más o menos también 2 horas y media, casi 3 horas de viaje en tren. Y era una cabaña que estaba en el medio del campo prácticamente, porque era una casita que estaba en el medio del campo. Ese día ingreso, estaba con el pueblo, estaba parado con el resto de las personas, había un montón de personas. En esa casa también estaba el Eshurrey. El Eshurrey se mete entre medio de toda la gente del pueblo, me toma del brazo y me lleva al centro del salón. Que eso también hay que tener mucho cuidado cuando viene un Eshu y quiere hacer que una persona gire o entre en la gira y no esté ni bautizado ni nada por el estilo. Pero tengamos en cuenta que, bueno, que es el Eshurrey, es quien comanda a todo el pueblo de Eshu, el Eshurrey de las 7 encrucijadas. Y de alguna forma tenía la protección y el amparo de él. Pero eh, digamos que tampoco correspondía, pero se me activó nuevamente la alarma porque él me fue a buscar a mí específicamente. Se acerca a mí y me dice una frase de qué era lo que yo tenía que decir para de alguna forma pedirle al Eshu que se me acerque y que me tome como su caballo. Me lo dice, yo empiezo a repetir, me concentro, comienzo a girar y es cuando por primera vez llega mi Eshu en ese lugar. Ahí sentí lo que era una incorporación. Posteriormente, él me lo despacha. Me dijo que tenía una mediunidad bastante desarrollada y que tenía también camino religioso. Bueno, obviamente me quedaba muy incómodo para llegar hasta este lugar, por lo cual decidí no ir. Más aún, hoy en día considero que era un lugar bastante, bastante bueno si no quedase tan lejos para poder de alguna forma comenzar el camino religioso. Pasa el tiempo, voy a otro lugar, no me convenció porque veía cosas que no me gustaban, no me sentía cómodo tampoco, y después encuentro por internet
el templo de quien mi abuelo religioso hoy en día era el pai de ese lugar. Era el director espiritual, junto con su mujer. Me presento. Yo en ese momento cultuaba o tenía un altar de San la Muerte. En ese momento necesitaba mucha ayuda espiritual y no lo encontraba dentro del evangelismo, no lo encontraba dentro del catolicismo, porque justamente al tener el altar de San la Muerte, como que eran reacios a ayudarme cuando necesitaba ayuda. Él me explicó un montón de cosas, quien hoy en día es mi abuelo religioso, y comencé mi camino religioso. Despaché todo lo que eran las cosas correspondientes a San la Muerte, le agradecí, le pedí misericordia, y comencé mi camino religioso dentro de el lilé de mi abuelo. Ahí ingresé dentro de la vacía. Comienzo a cultuar, me quedaba relativamente cómodo. Si bien tenía que tomar 2 colectivos para llegar, era relativamente fácil y bastante cómodo llegar porque los colectivos, digamos, los tomaban las terminales, viajaba sentado, tenía 1 hora de viaje. Es bastante cómodo de llegar. Hoy en día el ILE se incendió y está cerrado, pero bueno, ahí comencé mi camino. En ese ILE estuve 2 años y después por cuestiones de la vida, digamos, dejé de ir, problemas personales y demás, dejé de ir y después, posteriormente, 3 años después, decido volver. Cuando vuelvo, tenía que pedir licencia para ingresar, para ver si el Eshu medianoche me aceptaba nuevamente dentro de la casa. A lo que el Eshu termina manifestando que sí me aceptaba, pero llegó mi Eshu y cuando él llegó dijo que no debía seguir en ese lugar. Por lo cual no continué. O sea, digamos, pedí la licencia de todos mis guías, tenía el aval y el amparo de todos mis guías, entonces decidí no seguir en ese lugar. No cuestioné tampoco el por qué el Eshu no quería, no lo cuestioné. Simplemente el Eshu lo decidió, no lo cuestioné. Pasa el tiempo, me encuentro nuevamente con quien era mi hermana de religión, que hoy en día es mi Mai. Voy a una sesión que justamente era una Kimbanda. Llega su Eshu, que es el Eshu Destrancarrúas. Y en ese momento él se acerca y me hace girar. Llega mi Eshu. Yo tengo el Eshu Ganga. Y entre ellos dos empiezan a hablar. Le pregunta el Eshu Destrancarrúas, le pregunta al Ganga si lo aceptaba como su jefe. Él dijo que sí, que ya era momento de retomar mi camino y quedé bajo la mano de quien hoy es mi Mai. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien a la primera no quedé, digamos, con el mismo jefe religioso, o jefa, pero en realidad porque yo era el hijo de la mujer de mi abuelo, me mantuve dentro de la misma vacía. Y hoy en día es mi Mai, quien en ese momento era mi hermana de religión. ¿Qué voy con esto? Que ese fue mi camino. Me mantuve dentro de la misma vacía y tuve un solo cambio de mano. Siempre dentro de la misma vacía. No cambié ni... Obviamente cuando ya estaba dentro del camino religioso. Previo, cuando iba de templo en templo buscando el lugar adecuado para poder cultuar, ahí sí recorrí varios lugares, pero propiamente cuando comencé a cultuar solamente fue una vacía
y cambié una mano dentro de la misma familia con los mismos fundamentos y siempre respetando obviamente los fundamentos y la doctrina de la casa, que es prácticamente la misma. Entonces se puede decir que dentro de todo este mundo, donde hoy en día las personas cambian constantemente de manos, yo me considero un privilegiado porque me mantuve dentro de la misma vacía y solamente cambié una mano dentro de la misma familia. Bueno, voy a finalizar. Espero que les haya gustado. Esa fue mi experiencia. Son los consejos que yo les puedo dar y espero, bueno, haberles podido ayudar si deciden comenzar este hermoso camino que es la Umbanda, la Quimbanda o la Nación, y que cometan la menor cantidad de errores posibles. Y como les digo, siempre con conciencia, con amor, con dedicación, siempre practicando la caridad, ayudando a los más necesitados y disfrutar del camino. No preocuparse por llegar rápidamente al cacicado, rápidamente a la jefatura. Disfruten el camino, aprendan, aprendan a trabajar, aprendan a interpretar a los guías, sientan la llegada de los guías, aprendan a comunicarse con ellos y obviamente, como les digo, a dar caridad y ayudar a la gente. Esta es mi experiencia, lo que yo les puedo contar. Espero que les haya gustado. Me pueden dejar en los comentarios qué les pareció el video, si les gusta, si no les gusta. Suscríbanse, me ayudaría muchísimo. Y nos vemos en el próximo video. Que tengan buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Cristian de Ogum y nos estamos viendo en los próximos capítulos. Chau, chau.